Hola, saludos a todos, bienvenidos al video. Seguimos en esta ocasión con el tema de técnicas de conteo y ahora es el turno para las combinaciones. Recuerden que estamos viendo tres casos de técnicas de conteo: permutaciones, variaciones y esta última, combinaciones. Pueden dirigirse a los videos anteriores para ver las permutaciones y las variaciones. En este video vamos a tratar las combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que en los casos anteriores, acá tenemos también las dos opciones: combinaciones sin repetición y combinaciones con repetición. Y para cada una tenemos la formulita con el que se hace el cálculo, ¿cierto? Así de sencillo. Dos formulitas, dos casos: sin repetición y con repetición. Bien. Entonces, la diferencia de estas combinaciones con las permutaciones y las variaciones es que acá en las combinaciones usted va a tener un grupo total de n elementos, ¿cierto? N elementos. Y, de esos elementos va a formar grupitos de k elementos, ¿cierto? Grupitos de k elementos, al igual que en las variaciones. Pero la diferencia es que acá el orden no importa, ¿sí? Es decir, si usted tiene cinco colores, por ejemplo, tiene verde, tiene azul, tiene rojo, tiene negro, tiene amarillo, por ejemplo, y quiere seleccionar de allí grupitos de a dos colores, entonces un grupito sería, por ejemplo, azul y rojo, ¿cierto? Azul y rojo. Otro grupito sería, por ejemplo, azul y negro, ¿cierto? Azul y negro. Pero entonces, por ejemplo, este grupito azul y negro viene siendo el mismo grupito que negro y azul. O sea, la única diferencia es el orden. Son los mismos colores, pero y se diferencian en el orden. Eso se debe contar como un mismo grupo, ¿cierto? En las combinaciones, si se diferencian solamente en el orden, no se cuentan como grupos diferentes. Esta técnica se usa para conocer el número de posibles muestras que se pueden obtener de una población. Si tiene una población y quiero obtener muestras de esa población, una muestra de tamaño n, por ejemplo, y puedes saber cuántas posibles muestras se pueden seleccionar. ¿Bien? Esa es la principal característica de estas combinaciones. Entonces, en el caso de combinaciones sin repetición, si queremos formar, si tenemos un total de n elementos y queremos formar grupitos de k elementos, sin repetición, eso sería una combinación de n elementos tomados en grupitos de acá. Eso se escribe como n combinado k. ¿Bien? N combinado k, y se calcula como n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Bien, así: n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Y en el otro caso de permutaciones con repetición, la diferencia es que los elementos de la población los puede repetir. Por ejemplo, si es el azul, puede colocar dos veces el azul, dos veces, se pueden repetir. Entonces, la fórmula es la siguiente: de un grupito de n elementos, para tomarlos en grupitos de acá, que tenemos en total n elementos, y vamos a tomar grupitos de acá, de manera que los elementos se pueden repetir. Entonces es una combinación con repetición, y eso se calcula como n menos 1 más k combinado, no, combinado k, así, n menos 1 más k combinado k. ¿Bien? Entonces veamos un ejemplo que está aquí. Vamos a ver ejemplos para cada caso. Miren el ejemplo que está allí. Dice: un alumno decide rendir 3 de los 5 exámenes finales.
tiene 5 exámenes finales, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, 5, 5 exámenes finales. Bueno, no lo vamos a llamar así, ¿cómo? Vamos a llamarlo A, B, C, D, E. ¿Listo? Ahí están los 5 exámenes de 5 materias diferentes. Y él dice, no, no me da tiempo de hacerlos todos, yo voy a hacer 3 solamente. Entonces, ¿cuál de esos, cuáles 3 podía hacer? ¿Mm? Entonces, si tienes en cuenta que no puede hacer un examen 2 veces, o sea, no lo puedes repetir, solamente hace una vez cada examen, entonces sería una combinación sin repetición, ¿cierto? Puede hacer solamente 3 de los 5 exámenes. Entonces, ¿cuánto vale n aquí? 5. Tenemos 5 exámenes posibles y él solamente quiere hacer 3. Entonces, k vale 3. ¿Bien? Por lo tanto, el número de combinaciones posibles en que puede escoger esos 3 exámenes, por ejemplo, puede hacer el examen A, B y el E, o puede hacer el A, el D y el E, o puede hacer el C, el B, el E, por ejemplo, ¿cierto? Entonces sería combinación de los 5 exámenes, o sea, 5 elementos tomados en grupitos de 3. Eso sería 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Entonces ustedes hacen eso en su calculadora. Arriba sería 5 factorial sobre 3 factorial y lo de paréntesis 5 menos 3, 2. O sea, sería 3 por 2 factorial. Esa en su calculadora les debe dar 10. ¿Bien? O sea que hay 10 maneras posibles de él escoger de allí 3 exámenes. ¿Ok? Sin que se repitan. Y ojo, ya saben que el orden no importa en las combinaciones. Es decir, si él, por ejemplo, escoge el examen A, el B y el C. Da lo mismo, si escoge esos 3, da lo mismo que primero haga el A, después el B y después el C. O que primero haga el C, después el B y después el A. O que primero haga el B, después el C, el A. O primero el B, después el A y el C. Da lo mismo, ¿sí? Todo esto no son grupos diferentes, es un solo grupo. Lo único que cambia es el orden, pero aquí en las combinaciones el orden no nos importa, ¿sí? Es un solo grupo. Saben que la única forma de diferenciar dos grupos es si tienen elementos diferentes, ¿sí? En las combinaciones. ¿De acuerdo? Ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí miren, las combinaciones con repetición de los elementos. Tenemos estos 4 elementos A, B, C y D. Y vamos a formar grupitos de a dos elementos, dice aquí. Entonces, como se pueden repetir, aquí dice que los podemos repetir, tenemos que usar una combinación con repetición. Si no los quieren repetir, usarían combinación sin repetición. Vemos este ejemplo y después vemos otro también del mismo caso. Entonces tenemos n igual 4 elementos y vamos a formar grupitos de a dos elementos. Como podemos repetir, entonces eso sería una combinación con repetición de 4 elementos tomados en grupitos de a dos. O sea, eso sería que dice n menos 1 más k. O sea, n vale 4 menos 1 más k que vale 2 combinado k, o sea, combinado 2. Y eso aquí arriba da 4 menos 1, 3 más 2, 5. O sea, 5 combinado 2. Y eso sería igual a 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Eso sería igual a 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Y eso en su calculadora les debe dar 10. ¿Sí? 10. Si quieren las pueden, son poquitas, entonces las podemos describir aquí, tomados de 2 en 2, o sea, se pueden repetir. Entonces sería A, AB, AC, AD. ¿Sí? Recuerden que el orden no importa, entonces si van a escribir BA no pueden escribirlo porque ya escribieron AB y sería el mismo grupo escribiéndolo dos veces. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, BB, B, BC, BD, por ejemplo. Otro sería CC, CD,
y D, ¿sí? Ahí están los 10 y no van a encontrar ningún otro, ¿de acuerdo? Es fácil. Miremos otro ejemplo. Voy a borrar esto de aquí. Aquí está este otro ejemplo. Dice que en una bodega hay 12 botellas de ron, 12 de ginebra y 12 de anís. ¿Cierto? Entonces un cliente compra 8 botellas en total. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles pueden haber allí? Aquí en este problemita, lo que tenemos que hacer primero es pues saber cuánto vale n, ¿cierto? O que n tienen 12 de ron, 12 de ginebra y 12 de anís. No es que n sea 36, por ejemplo, que es el número total de botellas. Porque las que son diferentes son solamente 3. Ron, ginebra y anís. Los demás son más de la misma botella. Entonces en realidad tenemos 3 elementos solamente. Pueden imaginarlo así. Y que vamos a tomar 8 de esas botellas. Entonces se pueden repetir, ¿cierto? Tendríamos que repetirlas. Porque, por ejemplo, pueden que 5 de esas 8 ustedes compraron 5 de ron, compraron 2 de anís y compraron una de ginebra. Ahí están las 8 botellas. Entonces se repite el ron 5 veces. Ron, 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 ron. Anís, anís, anís. Y ginebra, ¿sí? Entonces es una forma de verlo y lo podemos calcular mediante una combinación con repetición. Entonces sería, para hacer el cálculo, combinación con repetición, ¿cierto? De 3 elementos tomados en grupitos de a 8. Sería una forma de verlo. Igual, entonces sería n que vale 3 menos 1 más 8 que vale k, combinado k que es 8. ¿Sí? Igual. Entonces aquí da 3 menos 1, 2, más 8, 10. 10 combinado 8. 10 combinado 8, eso sería 10 factorial sobre 8 factorial por 10 menos 8, que sería 2, o sea, 2 factorial. Igual, eso en su calculadora ya lo sería el resultado 45, ¿cierto? 45. Entonces, pues si se dan cuenta, aquí dice 12, 12 y 12 y vamos a seleccionar 8, ¿cierto? Bueno, pues en realidad este numerito 12 pues no es muy importante mientras sea mayor que 8. Porque digamos, si alguno de ellos es menor que 8, digamos que si de las botellas de ron no hubieran 12, sino que hubieran 5, entonces sería imposible el caso en donde compráramos 8 botellas de ron, o 6 o 7 de ron, o 6 de ron, porque solamente hay 5. Entonces, pues ya allí en esos casos habría que estudiarlo un poquito más a profundidad y ver cómo es que es la cuestión. Bueno, mientras aquí puede ser, si aquí vamos a seleccionar 8, pues en realidad aquí de ROM pueden haber si quieren 8 o 20 o 30 las que quieran, mientras sea mayor que 8 no hay problema. ¿Sí? Entonces, esos son los casos de combinaciones sin repetición y con repetición. Ya saben, pueden ver los otros videos para más profundización en los otros temas. Entonces, hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente. Chao.